Mis hermanos, les doy la más bienvenida a cada uno de ustedes, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro culto de hoy de estudio bíblico. Primero que nada, quiero disculparme porque ayer no fue posible subir el estudio, pero hoy día tenemos este estudio para compartirlo, así que damos gracias al Señor por esta hermosa posibilidad. ¿Ya? Vamos a comenzar compartiendo mi pantalla para que podamos ver todos este estudio bíblico de esta noche. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todos bien? Qué bueno. Muy bien, mis hermanos. Como decía, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes y nos enseñe a través de esta hermosa palabra. Les invito a que oremos para que podamos iniciar este culto y podamos avanzar cantando, orando, leyendo y sobre todo estudiando la palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en este día especial, sabiendo que ya pasó el día del estudio, es un día más tarde. Sin embargo, Dios, te place a ti el que podamos estudiar la palabra del Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos esté atento a la palabra, con su Biblia en su mano, oh Dios, tomando apuntes para sus preguntas y también para el entendimiento de tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos. Bendecimos tu gran nombre y te alabamos en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por este comienzo de nuestro estudio de hoy. Vamos a cantar un poquito, así que los invito a cantar un par de canciones y luego vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Eres quien dice ser, cumples lo que prometiste ayer. Eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía al remanente. Eres manantial de vida, tu palabra es el ancla de mi barca. Oh, tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Dios, de más que suficiente, amor, que me hace ser valiente. Eres Dios de lo imposible, en tu nombre está segura mi victoria. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Puedo correr si vas conmigo, puedo volar si me sostienes, puedo vencer si a ti me rindo. Puedo vivir donde tú vives, puedo soñar y estar seguro. Eres el Dios de lo imposible,
imposible. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. De lo imposible. Tú eres, ya eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. De lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Muy bien, hemos disfrutado de esta linda alabanza. Vamos a continuar con la segunda canción para esta noche. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraste, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas
sabes, Señor. Amén, amén. Damos gracias por esta linda alabanza. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido a mis hermanos que abran en el texto que está en pantalla, Efesios capítulo 1, versos 19 al 23, que es el texto de estudio de esta noche. Leemos esta palabra juntos. Si no alcanzas a ver tu letra, por favor, abre tu propia Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como pueden ver, hermanos, esta palabra está llena de significados, contenido, teología, doctrina. Esperamos esta noche en una pincelada poder bendecir a la congregación compartiendo el contenido de este texto de esta noche. Vamos a pedir al Señor su bendición y su ayuda para poder recibir del Espíritu Santo la bendición por esta palabra. Señor, en esta noche te queremos dar gracias por la palabra que hemos leído. Un trozo lleno de promesas, lleno de instrucciones, lleno de verdades y de revelaciones bíblicas que nos cuesta en la carne y en la humanidad comprender. Te pedimos, buen Dios de los cielos, que tú nos ayudes hoy día para escudriñar esta palabra, para aprenderla, atesorarla, sacar de ella un aprendizaje, y siquiera un solo pensamiento quede en nuestra mente y corazón, será necesario para nuestro fortalecimiento espiritual en el día de hoy. Como siempre, Dios, no solo clamamos por la palabra, sino que también clamamos por aquellos que necesitan de tu ayuda hoy día. Te clamamos por los enfermos, Señor. Muy especialmente llevamos delante de ti a la hermana Cristina, para que ella sea bendecida, sea tocada, y mediante el camino que tú le abres, el camino que tú le permitas, mediante el tratamiento que tú, Señor, des la oportunidad, ella pueda ser totalmente sanada, porque en su boca estará siempre la alabanza para ti. En sus labios el testimonio de la gloria de Dios. Ella solo desea alabarte, buscarte y alcanzar a su familia. Así como ella, oh Dios, te clamamos por todos los hermanos y amigos que hoy pueden estar enfermitos en sus hogares, en sus casas. Te pedimos, buen Dios de los cielos, que tengas misericordia y que ayudes a los hermanos para ser sanados. Danos libertad en nuestra mente y corazón para que no tengamos la angustia del encierro, sino que por el contrario, Dios, podamos disfrutar de este tiempo y podamos aprender las lecciones de vida y bendecir nuestras vidas de esta manera. Te agradecemos, Señor, por lo que hemos hasta aquí aprendido y por lo que vamos a aprender. Bendice a toda la congregación en todas las edades, a los hermanos adultos mayores, sígueles cuidando y regaloneando sus casas. También a los dueños de casa, provee para ellos, Señor, protección, el alimento de cada día, la seguridad para ir y volver cada día. A las dueñas de casa, a las mamitas que cuidan de los adultos, que cuidan de los niños, que están todo el día en casa preparando, cuidando, ordenando. Dales el descanso, la satisfacción en su corazón, para que sepan que con Dios ellas tienen todo el apoyo del Señor. Bendice, Señor, a los jóvenes de la iglesia que se reúnen cada viernes, a los juveniles que también deben formar un grupo. Ayúdanos, Señor, para que ellos se reúnan en algún momento y puedan ser iglesia también. A los niños
de todas las edades. Te pedimos una bendición por ellos, por los bebés que hay en casa, Señor, por los líderes, por los responsables, por los hermanos que han trabajado enormemente en esta pandemia. Que traigas el descanso, Señor, el apoyo, el socorro que necesitamos para poder sentir de esta manera el descanso de Dios en el servicio del Señor. Gracias te damos por esta oración. Vamos a una alabanza, Señor, y a la palabra tuya. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Los invito para cantar una canción más y luego vamos al estudio de la palabra de Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu
Vamos entonces ahora, mis hermanos, al estudio de la palabra del Señor que nos convoca en esta tarde. Vamos a ir verso a verso. Este estudio lo hemos dividido en 4 versículos, aunque son 5, pero en el último vamos a acoplar los 2 últimos versículos en uno solo. El primer versículo, que es el número 19, lo he titulado El poder de Dios. Y lo voy a leer y luego compartimos el PowerPoint que está ahí a la vista de ustedes. El verso 19 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Este texto debemos definir algunas cosas primeramente. ¿Qué es lo que es supereminente? Según el diccionario, esta palabra da cuenta de excelencia, excelentísimo, ilustrísimo, nobilísimo. Es decir, le da una connotación superlativa, superior a algo. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia hable de supereminente está hablando de algo excelente, de algo grande, de algo noble, de algo muy ilustrísimo, muy excelentísimo. Pero lo asocia a la palabra grandeza y dice de la eminente grandeza. La palabra grandeza es muy parecido en su definición. Podemos decir que grandeza es eminencia, excelencia, excelsitud, fausto, grandiosidad, infinidad, magnanimidad, magnitud, majestad, mayoría, nobleza, pompa. Por lo tanto, podríamos decir que se suman aquí las dos palabras. Supereminente, grandeza, es una redundancia para decir lo grande, lo portentoso, lo enorme, lo hermoso que es nuestro Señor. Pero este texto hace esta redundancia respecto de un concepto muy especial de Dios, que es acerca del poder de Dios. Está diciendo de que Dios tiene un poder que es supereminente y grande. Es decir, este poder de Dios es excelente, es excelentísimo, nobilísimo, ilustrísimo, excelso, de majestad, de gloria, de nobleza, de pompa, de infinidad, de grandiosidad, de excelencia. Es decir, está haciendo una referencia a la palabra de Dios acerca de este concepto del poder de Dios. Y este poder al que se refiere este versículo número 19 es un poder para con nosotros según el poder de su fuerza. Si ustedes recuerdan el estudio de la semana pasada, este texto estaba complementado con el anterior, que era en el fondo el versículo 18, que nos da luz en cuanto a lo que Pablo está diciendo a los efesios en este texto, en este verso 19. En el 18 decía la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Había dos conceptos que Pablo le había dicho al pueblo y le había dicho que él esperaba que Dios en su misericordia pudiese abrir los ojos de ellos, pero no los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento, para que entendieran dos grandes conceptos. Por un lado, entendieran el concepto de la esperanza que los cristianos tienen en Cristo Jesús, pero además entendieran el concepto de las riquezas que todo creyente debe tener en Cristo Jesús. Pero se les suma a esto que además ellos sepan, conozcan, juntamente con la esperanza y juntamente con la riqueza, sepan la grandeza, de la supereminencia de la grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Es decir, era importante para Pablo que el pueblo creyente estuviera empoderado, no solamente del conocimiento de Dios, sino que empoderado de la presencia de Dios, de la experiencia con Dios y empoderado del poder de Dios. Es interesante cómo él les transmite a ellos este concepto que dice: ustedes tienen que entender quién es Dios,
tienen que entender cuál es la grandeza de Dios, tienen que entender cuál es la supereminencia de Dios, tienen que entender cuál es el poder de Dios y que ese gran poder además opera en vosotros. Y esta operación, ¿de dónde viene? Esta operación viene de la fuerza de Dios. Porque si leemos claramente, dice, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, el poder de Dios viene de la fuerza de Dios. El poder de Dios viene de la fuerza de Dios. Y ahora la pregunta que nos cabe decirnos a nosotros es, ¿cuál es la fuerza de Dios? ¿Cuán fuerte es Dios? ¿Quién puede medir jamás cuál es la fuerza de Dios? ¿Quién pudiera jamás igualar la fuerza de Dios? Esta fuerza de Dios es su poder. Y este poder opera en aquellos que creemos en Él. Este concepto, mis hermanos, es muy, muy importante para los hijos de Dios, porque en la manera que nosotros conozcamos al Señor, conozcamos su palabra, conozcamos la experiencia que tenemos en Él y sepamos claramente cuál es nuestra esperanza en Cristo, cuál es nuestra herencia en Cristo y cuál es el poder de Él, que más encima, un poder que opera en nosotros, nos debe dar una definición clara como creyentes. Pablo transmitía esto a los hermanos en Éfeso porque él quería que ellos tuvieran identidad con Dios y para tener identidad con Dios debían conocer la grandeza de Dios. Era muy importante conocer la grandeza de Dios. Hoy día, un hijo de familia, sin importar cómo está constituida su familia, tiene el respaldo de su familia para ser quien él o ella es. Por eso que hoy día hay personas que tienen muy baja autoestima porque no tuvieron un buen respaldo familiar, porque no tuvieron el apoyo paternal que se espera de nuestros padres, no tuvieron la calidez de un hogar, el cuidado, eso que hace tan precioso a una persona por el respaldo de su familia. Por lo tanto, se criaron con fuerza, se criaron en la adversidad, pero no sienten ese valor o hay algo en sus vidas que quita ese valor por la falta de atención que tuvieron delante de su familia. No soy psicólogo, no pretendo serlo, pero alguien que ha estado bajo el alero de su casa, ha estado bajo la protección de sus padres, bajo la crianza de sus padres, y si esta crianza es en la palabra de Dios, con mayor razón, esa persona sabe quién es, de qué familia viene, a quién pertenece, y sabe también cuán importante es por su ancestro o por su respaldo familiar. Bueno, en las cosas espirituales, hay hijos de Dios que pueden ser débiles, medianamente débiles o fuertes en el Señor. La única diferencia entre ellos es la relación, cercanía y conocimiento que tenemos de Dios. Por lo tanto, si hoy día hay un hijo que sabe muy poco y nada de Dios, que no se interioriza en tener relación con este Dios, que no cumple ni guarda los mandamientos de la palabra del Señor, por lo tanto no tiene conocimiento del poder de Dios, no tiene una buena estima espiritual. Y se nota, porque no habla de aquello que no tiene, no comenta aquello que no sabe y no comparte la experiencia que no tiene personalmente. Y Pablo llamaba a este pueblo, a los hermanos en Éfeso, que ellos conocieran la grandeza, la supereminencia del poder de Dios que venía de la fuerza de Dios y que esta fuerza además es compartida con los hijos de Dios, a aquellos que en Él hemos creído. Por eso que es muy importante, mis hermanos. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Hermoso texto, hermosa palabra, porque debemos conocer la grandeza de Dios, experimentarla para saber lo que Él quiere hacer con nosotros. Si vamos al verso 20 de este texto, habla del poder de Cristo. Voy a leer el texto para ustedes. Dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo Jesús y la Biblia dice que operó
resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Este texto trae a relevancia la divinidad de Cristo, trae a relevancia la naturaleza divina del Señor Jesús, que es Cristo Jesús. Jesús, que es Dios, solamente Él podría manifestarse en este poder de Dios por su propia naturaleza. No es que Dios fuera superior a Él, ni que Dios le diera lo que Él no tenía, sino que Él, siendo Dios, recibe del Padre este poder que opera en Él para la resurrección y opera en Él para levantarle a la diestra de Dios Padre. Este poder opera en Él y se lo pone Pablo claramente aquí a los hermanos, pone este concepto claro a los hermanos para que ellos entiendan la divinidad de Cristo, para que ellos sepan que Cristo es Dios y que Él, por el poder que tiene el Señor, es Dios en sí mismo. El único que puede compartir, recibir y operar ese poder de Dios es en Él, porque Él es Dios en sí mismo. Cristo es, en definitiva, el Hijo del Hombre glorificado en su estado de Dios. Es decir, antes de que Él fuese ascendido y pasase por la muerte y la resurrección, Él era Jesús, el Hijo de Dios. Y Él se hacía llamar el Hijo de Dios o el Hijo de los hombres. Al decir el Hijo de los hombres, Él revelaba su naturaleza humana. Lo hemos dicho varias veces. El Señor tenía doble naturaleza, 100% hombre, 100% Dios. Pero cuando Él trataba de enseñarnos la obediencia, el sometimiento y la cercanía a Dios, Él era 100% hombre. Si Él hubiese actuado como 100% Dios, nosotros no hubiésemos podido tener acceso a Dios, porque diríamos, claro, el Señor Jesús lo hizo en su deidad. Como lo hizo en su deidad, bueno, le consta a Él y no a nosotros. No. Él lo hizo como Jesucristo hombre, para que nosotros entendiéramos que así como Él se sometió a la obediencia de Dios, nosotros podemos hacerlo. Y así como Él, Dios le glorificó, el Señor también puede glorificar nuestras vidas en la medida que seamos obedientes al Señor. Este texto nos habla de la divinidad, de la gloria de Cristo, gloria que Él perdió o dejó de tener cuando Él vino a la tierra, y gloria que Él volvió a recibir cuando Él fue levantado a los cielos después de haber sido resucitado. Él vuelve a su estado glorificado de Dios, y en este estado glorificado de Dios le llamamos el Cristo. De ahí en adelante es Jesucristo, es decir, es el Hijo del Hombre glorificado, vuelto a su lugar de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Te quiero invitar a buscar un texto que habla de esto en el libro de Filipenses. Vamos a buscar este texto. Filipenses capítulo 2. Acompáñame con tu Biblia. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire lo que dice la palabra hermosa. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente este texto en Filipenses capítulo 2, claramente habla de que Jesús es Dios. Él no escatimó el ser igual a Dios, ser Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó para venir a ser hombre. Y por lo tal, en obediencia, en humillación y en
en el hecho de haber sacrificado su vida, la muerte de cruz, Él fue glorificado. De nuevo, este viaje desde el cielo y hasta el cielo, glorificado para que Él sea glorificado delante de todos los hombres. La palabra del Señor dice, le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es Jesucristo, el Señor, para gloria de Dios el Padre. El poder de Dios opera en nosotros de dos maneras. La primera de ellas es cuando ya no podemos hacer nada más y estamos en esa condición de absoluta entrega porque no podemos hacer nada más y viene Dios a ayudarnos. El poder de Él opera en nosotros para que nosotros seamos rescatados delante de una situación. No viene al caso a recordar algún ejemplo, pero yo sé que tú estás pensando que en infinidad de veces el poder de Dios vino a rescatarte en una condición que ya no podíamos hacer nada más y solamente Dios podía hacerlo por nosotros. Y la segunda manera es que el poder de Dios opera a través de nosotros en favor de personas que necesitan al Señor. Esto es muy lindo. No siempre debemos vivir en la actitud de necesidad del poder de Dios para nosotros, sino que debemos también tener la actitud de pedir a Dios su poder para poder operar, para poder ayudar, para poder atender la necesidad de otras personas, porque si no, nosotros nos vamos a ir siempre en esta dependencia de Dios, lo que es bueno, sin embargo, nunca tendremos la capacidad de ayudar a otro. El poder de Dios opera para nuestro favor cuando le necesitamos, pero además opera en nosotros para que seamos capaces de atender la necesidad de otras personas. En el versículo 21, muy importante, dice así la palabra del Señor. En Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo he titulado a este versículo El alcance del poder de Cristo. El alcance del poder de Cristo. La palabra alcance se usa técnicamente para definir los límites de una cosa o de un acto. Por lo tanto, el alcance es lo que hasta dónde yo puedo llegar con algo que yo hago. Cuando yo trabajaba en el MOP, había a veces reclamos en las obras, los resultados, la atención, por muchas cosas la gente reclamaba. Entonces se generó un concepto que se llamó satisfacción al cliente. ¿Qué significa? Vamos a buscar la forma de que el cliente sea satisfecho. En el fondo, que él sienta que fue atendido, que fue resuelto su tema y que además se resolvió bien, por lo tanto quedó satisfecho. Un cliente satisfecho, en la verdad, es una bendición. Y yo creo que les pasa a ustedes también. Si tienen relación con clientes, un cliente satisfecho es alguien que está contento, siempre va a volver, siempre va a invitar a otros y nuestro negocio será floreciente. Muy bien, pero había un concepto importante en esto de la satisfacción del cliente. Y este concepto importante era establecer el alcance de lo que yo voy a hacer. ¿Qué significa? Que yo le tengo que decir al cliente, esto voy a hacer para usted, pero a la vez, esto no voy a hacer para usted. Entienda, mi tarea es esto, pero esta parte no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque ocurría muchas veces que las personas tenían una expectativa tan grande y no se iba a cumplir toda, entonces en la parte que no se cumplía, la persona tenía insatisfacción. Entonces la primera cosa era establecer el alcance. ¿Qué es lo que yo de verdad voy a hacer para usted? Para que cuando yo lo haga, usted sepa que cumplí con mi tarea, sienta satisfacción, gratitud y no me pida aquello de lo cual no me he comprometido. A eso le llamábamos alcance, es decir, lo que yo alcanzo a hacer, lo que debo hacer para llegar a un límite de estas cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del alcance o del alcance del poder de Dios, esto nos aclara qué es lo que debemos esperar del poder de Cristo.
¿Cuál es el alcance del poder de Cristo? Y claramente la palabra del Señor, como en ningún otro documento, como en ningún otro texto, claramente la palabra del Señor nos habla de que el poder de Cristo no tiene límite. El poder de Cristo no tiene alcance. Él no tiene que decir, yo prometo dar esto porque solo esto puedo. Alégrense con esto porque no daré más. No, 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 no. Tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que no tiene límites, a un Dios para el cual no hay imposible. Por lo tanto, la expectativa del creyente debe ser toda para su Dios, toda, porque Él puede darnos todo. Y la palabra del Señor dice que Él tiene poder, un poder eterno, un poder infinito, un poder sin límite, un poder que todo lo puede. Para Dios no hay imposible. Todo es posible para Dios en el poder de su fuerza. Esto es una manifestación tremenda que nos hace este versículo. Podemos decir que el poder de Cristo es dual también. Es celestial y es terrenal. ¿En qué sentido digo yo que es dual, celestial y terrenal? Cuando hablamos de que el poder de Cristo tiene un alcance celestial o abarca las áreas celestes, por decirlo de una manera, estamos hablando de que Él es sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Esto es un concepto amplio, es un concepto de que Él es soberano sobre todas las cosas. Yo quiero llevarlo a algunos textos de la palabra del Señor que son muy importantes de leer respecto de lo que hablamos en principados, señoríos. Principado significa monarquía, significa reinados, reinos, dominios. Ese es el concepto de principado, pero estos textos nos van a aclarar un poco más las cosas. Vamos, por favor, a Romanos 8:38. Te pido que, por favor, busques conmigo en tu Biblia, tan veloz como tú eres, Romanos 8:38. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, continúo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto es una definición maravillosa del alcance del poder y del amor de Cristo. Aquí está diciendo, no hay nada sobre la tierra que pueda separarnos del amor de Dios. Esto quiere decir que el poder de Cristo es eterno, sublime, perfecto, completo, no tiene límites, su alcance es infinito, hace todo y su poder es celestial porque domina todo dominio, toda potestad, todo reinado. Y esto es muy importante. Vamos a otro texto bíblico. En el mismo libro de Efesios tenemos otros textos bíblicos. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Búscalo, por favor. Efesios 3:10. Mira lo que dice la palabra. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Está hablando de los poderes que hay en el aire, de los poderes que hay sobre este mundo. Está diciendo, aunque hay espíritus malos y hay soberanías malas y hay reinados del enemigo, por sobre todo eso, el poder del Señor está sobre el poder de Satanás. El poder de Cristo está sobre el poder de toda criatura, de toda creación, incluso de toda potestad, de todo dominio, de todo principado que puede haber en este mundo. Ya no hablamos de lo terrestre, no hablamos de los reinados humanos, de los reyes, las reinas. Estamos hablando de cosas celestiales. Estamos hablando de espíritus que se mueven en este mundo. Él es más poderoso. Por lo tanto, debemos estar en Cristo para que su poder nos proteja de todo mal sobre esta tierra. Vamos a Efesios 6:12. Es muy lindo todo esto que dice la palabra del Señor. Efesios 6:12. Dice así la palabra, yo te leo.
Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una definición clara de qué quería decir que el Señor estaba sobre todo principado. No estaba hablando de los reinados de los hombres, sino que estaba hablando de todo el dominio de los espíritus que pueden andar en este mundo, en este universo. Y él está diciendo que no tenemos una lucha. Ojo, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es increíble. La definición de la palabra de Dios es profunda para entender el alcance, el poder del Señor por sobre todos estos dominios. Él es superior. Nada, nada va a sujetarlo, sino que Él domina todas las cosas. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:16. Textos muy hermosos de la palabra del Señor que nos dan luz respecto a cuál es el alcance del poder de Cristo. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es soberano por sobre toda cosa creada. Esto me alegra porque tenemos a un Dios ganador, tenemos a un Dios lleno de poder y que su poder lo comparte, su gloria la comparte con nosotros que hemos creído en Él. No para ser superiores a nadie, sino para recibir la bendición de Dios, la protección de Dios, el poder de Dios y tener esa fuerza en el Señor. Y leemos el último texto, Colosenses 2:15. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15. Dice, y despojando, esto fue cuando Cristo fue a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Yo creo que más explicación no tengo para decirles cuál es el alcance de Dios. No hay ningún alcance. Él es todopoderoso. Él es infinito. No hay nada imposible para Dios. El poder de Dios está sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo movimiento que hay en la tierra. Este es el sentido celestial de su poder. Hay un sentido terrenal de su poder también. Y el sentido terrenal de su poder es que no hay ningún nombre superior a Él. No hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De tal manera que Dios ha hecho de que el nombre que le fue dado a Cristo, Jesucristo, es sobre todo nombre. Y para que toda lengua le confiese y toda rodilla se arrodille delante del Señor. No hay. Ese es su poder terrenal sobre la tierra. No hay nadie sobre la tierra que pueda ser superior a Él, sino que todos debemos someternos al poder, a la soberanía, a la deidad de Cristo Jesús. Dice la palabra que no lo hay en este siglo y no lo habrá en el venidero. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Y para ir concluyendo, he juntado los versos 22 y 23 y le he puesto: la iglesia es la gloria de Cristo. Esto nos hace responsable, este texto nos hace responsable, terriblemente responsable. Porque si pensamos de que la palabra nos dice claramente que la iglesia es la gloria de Cristo, no podemos ser cualquier iglesia, no podemos ser cualquier creyente, no podemos ser cualquier hijo de Dios. Por el contrario, debemos estar en el nivel de que el Señor nos ha manifestado. Leo estos dos versículos para ir concluyendo el estudio de esta noche. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La naturaleza, lo predicamos, se le sujeta, le obedece y le glorifica. Los ángeles se le sujetan a Cristo, le obedecen y le glorifican. Los hijos de Dios, tú, yo, debemos someternos, debemos sujetarnos a Cristo, someternos a Él, obedecerle y darle a Él la gloria. Él puso todo, a todo bajo sus pies. No hay nada, todo debe someterse a la gloria de Cristo. Y lo más lindo es que Dios lo puso por cabeza de la iglesia. Cristo fue puesto por cabeza de la iglesia. Fisiológicamente, el cuerpo tiene dos centros importantes que le mantienen el funcionamiento. Uno es el corazón. El corazón es el músculo que bombea la sangre y permite que el oxígeno llegue a todas nuestras células y funcionemos bien. Este corazón es maravilloso, tan maravilloso que le prolongamos la vida con un bypass, con un marcapaso, con una operación, porque necesitamos el corazón para vivir. Pero hay otro órgano importante, tanto como el corazón, y ese órgano es el cerebro. El cerebro es el que conduce todo el cuerpo. Y este cerebro es el que le dice al cuerpo cómo tiene que operar. El motor, que es el corazón, da la fuerza, pero el cerebro trae la instrucción para que el cuerpo tenga esa coordinación. Es necesario. Un cuerpo sin corazón no funciona y un cuerpo sin cerebro no funciona. Por eso que ocurre, y esto es un poco triste decirlo, cuando las personas tienen muerte cerebral, es decir, la actividad cerebral dejó de funcionar por bueno que esté su corazón y por latente que esté su corazón, tarde o temprano su vida dejará de existir porque esta maquinita ya no da instrucciones al cuerpo, ya no le dice a los órganos cómo funcionar. El cuerpo se desordena, el cuerpo no sabe qué hacer, los órganos pierden esta relación esencial, nerviosa con el cerebro y finalmente el colapso provoca la muerte de esa persona. Cuando la Biblia dice que Dios puso a Cristo por cabeza de la iglesia, está diciendo de que Él es nuestra guía. Él alimenta mediante los nervios, por decirlo de una forma, Él alimenta a toda la iglesia y la iglesia tiene que estar sujeta a Él. Lo necesitamos. Es fundamental para poder vivir esta experiencia con el Señor y nunca, nunca dejar de ser la iglesia. Pero es muy lindo porque dice la palabra que Dios lo puso por cabeza. Esto es todo el poder. La magnificencia de Cristo es dada a la iglesia. Él nos comparte su gloria, su majestad, su poder. Esto es maravilloso. Y miren lo que termina diciendo. La cual, o sea, la iglesia, es su cuerpo. ¿Merecemos ser el cuerpo de Cristo? No lo merecemos. Pero en Cristo, Él nos hizo cuerpo, Él nos hizo iglesia en la gloria de Él y se puso por cabeza para dirigir esta iglesia, para dirigir su iglesia, para que nosotros seamos el cuerpo de Él. Pero miren lo que dice la palabra y con esto estoy terminando. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Había pensado usted que la iglesia es la plenitud de aquel? Que el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel, de Él, que todo lo llena en todo. Cuando la palabra dice la plenitud de aquel, está diciendo que nosotros somos la gloria de Cristo. La iglesia es la gloria de Cristo y Él es la cabeza. Estamos llamados, mis hermanos, por la palabra de Dios, a ser la iglesia de Cristo. Termino con esto. Hubo un predicador que quisiera que los líderes escuchen. Muy buen hermano, que predicó y dijo, en la pandemia se han cambiado los roles y la iglesia pasó a ser una emisión de comunicaciones, luchando por quién lo hace mejor y con la mejor tecnología, cosa que disfrutamos sin lugar a duda. Sin embargo, dijo, este no es el rol de la iglesia. La iglesia es iglesia por la presencia de Dios y por el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones
y predicar el evangelio a todas las almas para que se conviertan a Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Con televisión, con radio, con internet, con WhatsApp, con lo que usted quiera, no importa. Eso es un medio, pero la iglesia tiene una naturaleza propia que no puede ser confundida ni cambiada en pandemia o en guerra o en cualquier situación por el propósito que Dios le dio a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la gloria de Cristo. Debemos estar a la altura de Dios, debemos estar a la altura del Señor, porque Él merece toda la gloria. Señor, gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, por la palabra que hemos aprendido y compartido. Te pedimos en el nombre de Cristo que esta palabra llegue a cada corazón, que podamos entenderla, atesorarla, aprenderla y sentir mucho gozo por quien tú eres, por el poder que tú tienes, por la fuerza que hay en ti, por el límite inalcanzable que tienes tú, Señor. Ilimitado es tu amor, ilimitada es tu fuerza, porque la has compartido con nosotros, porque dominas toda potestad, todo dominio, todo en el universo, en todo lo creado, porque todo fue creado por ti y para ti, Señor, porque has puesto todas las cosas bajo tus pies, porque tu nombre es por sobre todo nombre, y porque nosotros somos tu iglesia, la gloria del Señor. Gracias, oh Dios, por la lección de tu palabra de esta noche. Haznos ser meritorios. Llegamos a ser iglesia por la gracia del Señor, pero siendo iglesia, haremos nuestro mejor esfuerzo y nuestra mayor consagración para que estemos al alcance del llamamiento que Dios nos ha hecho. Bendice a toda la congregación esta noche en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias al Señor por el estudio de esta noche. Creo que ha sido abundante, bueno, poderoso es el Señor. Y finalmente, antes de despedirnos ya, no olviden algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. No olviden orar diariamente por los enfermos que hay entre los hermanos. Recordemos a la hermana Cristina, su tratamiento. Y todos los hermanos que estén delicados de salud, también oremos por ellos para que Dios obre con ese poder favorablemente sobre ellos. No dejemos de lado las campañas del Kilo de Amor que promociona nuestro Ministerio de Compasión, para que podamos compartir, podamos tender la mano a quien la necesita. Y créeme que cuando uno tiende la mano, jamás falta en tu mesa, porque la misericordia de Dios permite que todos podamos alcanzar. Pero es el creyente el llamado a compartir su amor físicamente con el que necesita. No deje de participar en nuestras reuniones de la semana. Hacemos un esfuerzo, hermano, por transmitir, organizar, grabar, volver a grabar. Es difícil, es muy difícil, pero lo hacemos para la gloria del Señor. No olvides de conectarte en las reuniones de oración de los días martes a las 8 de la noche, en los estudios bíblicos de los miércoles a las 8 de la noche. Las damas nazarenas se reúnen los jueves. Júntate con ellas a las 4 de la tarde. Si no sabes cómo, puedes hablar con la mano Baldina. Ella te puede indicar cómo te conectas con las damas los jueves a las 4 de la tarde. Los jóvenes, si hay jóvenes o amigos que quieran participar de una reunión de jóvenes, conéctense con Nati. Ella es la presidenta. Los viernes a las 8 se reúnen los jóvenes por Zoom en una muy, muy buena reunión espiritual. Y también no olviden los cultos de los domingos a las 11 de la mañana. Todos los domingos estamos ahí para alabar al Señor, para cantar y escuchar una palabra de parte de Dios. Y las escuelas dominicales están operativas. Las escuelas dominicales en español, que son a las 12 del día, cada día domingo, hay 2 o 3 clases operando. Y la escuela dominical en creol, que es a las 2 de la tarde, todos los domingos. Seamos fieles en participar. Sé fiel con tus ofrendas, mis hermanos. Si no tenemos contacto hoy día, busca una alcancía, un chanchito, ese chanchito que siempre estuvo vacío, ponle todas tus moneditas en cada reunión y guárdala, ora que Dios multiplique. Y el día que nos volvamos a ver, llega hasta el templo con tu alcancía, porque es tu ofrenda para el Señor. Será de bendición para la iglesia, sin lugar a duda. Sé fiel con Dios en tus diezmos. Dios ha sido bueno, muy bueno. Él merece
Él merece que seamos fieles con el diezmo al Señor. Puedes hacerlo a través de, personalmente con el hermano José, hemos dado los datos de las transferencias. Si necesitan, te podemos ayudar para que hagas la transferencia y seas fiel con tu diezmo a Dios, con todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Ojo, no es el diezmo de lo que no tenemos, es el diezmo de lo que Él nos ha dado. Y créanme que en pandemia hemos recibido mucha bendición, mucha bendición. Seamos fieles con los diezmos. Oren, hermanos, por el pastor, por su esposa, la hermana Andrea, oren por los líderes de la iglesia. Yo siento mucho tristeza porque veo que hay lucecitas que ya no titilean, que están un poquito apagadas. La oración, pum, pum, puede prender a todos los líderes de la iglesia. Oremos por los ministerios, por toda la hermandad de la iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y que tengan un lindo descanso. Amén y amén.